Y ahora acá en No es lo que parece, nos vamos a ir a La Rioja. Y ustedes dirán, ¿por qué La Rioja? Les voy contando que se entregaron los premios, el Premio Nacional Ernesto Laclau 2025 a la investigación en teoría y filosofía política, y quien ha sido distinguida, quien ganó este premio, es Yakurmana de la Puente, que es una mujer trans, es una politóloga graduada en la Universidad de La Rioja, actualmente doctorando en ciencias sociales en la Universidad de Córdoba. Bueno, y por su trabajo, su investigación, sus estudios sobre cómo era en la Argentina en los 90 las luchas del colectivo LGTB, bueno, y unas letras más, que siempre se me hace difícil de pronunciar, ha ganado este premio. Así que ya la tenemos en línea, vamos a conversar con ella para, bueno, que nos cuente un poco quién es. Digo, aparte es de La Rioja, de la tierra de Carlos I de Anillaco, que, bueno, parece un chiste, el apellido ese sigue haciendo desastres en la Argentina. Así que ya la vamos saludando. Yakurmana de la Puente, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con Radio Pop La Plata, la 96.7. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad, acá desde La Rioja y muy cerquita, ¿no? Porque yo vivo en el interior de la provincia de La Rioja, en el departamento Castro Barros y muy cerca de Anillaco, así que está ahí, mira vos. está el muñeco de cera. Pero bueno, hay otras cosas muy lindas en La Rioja, como toda la ancestralidad que tenemos, ¿no? Eso es algo importante de destacar. Bien. No menor. A ver, digo, ganaste este premio, sos una mujer trans, digo, pero presentate vos, contale acá a la audiencia, al radio escucha platense, digo, quien encima con es difícil de pronunciar, Yakurmana, pero ¿por qué ahí Josefa? Digo, María, Yakurmana, bueno, Laura. Hay la importancia, ¿no? De esto de la ancestralidad, ¿no? Y que me pasó cuando fui a hacer el cambio registral también, ¿no? Porque Yakurmana es la deidad diaguita del agua, acá en la ancestralidad diaguita, y es en Chuquis, donde vivo, es una cascada que provee de agua al pueblo. Entonces eso, el Yakurmana, y por eso la fuerza de ese nombre. Y me pasó, como vos me decís, cuando fui al registro civil, no a hacer el cambio registral, que fui y me dijeron, después me llamaron a los días que Yakurmana no podría ser, porque no estaba en el registro del RENAPER. Entonces digo, no, pero digo, la ley simple de nombre, pues porque uno siempre tiene que ir a las leyes, ¿no? Que nos amparan, digo, la ley simple de nombre permite los nombres de pueblos originarios, le digo, y estoy usando el nombre de una deidad diaguita, así que tuve que hacer ahí una presentación para que se pueda incluir y así sea la primera Yakurmana del país. Bien. Legalmente. Bueno, contanos un poco, bueno, digo, cómo ha llegado, cómo bueno, llegaste hasta acá, digo. ¿Cómo llegué hasta acá? Bueno, estudié en la Universidad Nacional de La Rioja, la licenciatura en Ciencia Política, desde el 2008 hasta el 2015, ahí con cuestiones personales en el medio, pero bueno, salimos adelante y me recibí de licenciado en Ciencia Política, y en el 2000, bueno, ahí empecé, ¿no? También con un tema bastante importante para hablarlo, ¿no? Como hice mi tesis de grado sobre montoneros en La Rioja, la organización político-militar Montoneros. Entonces, pero claro, cuando me acerqué a los expresos políticos en ese momento, los compañeros me empezaban a contar los relatos de la cárcel. Digo, no, yo quiero estudiar sobre su militancia, ¿no? Siempre me atrajo el tema de movimientos sociales, de agrupaciones, ¿no? Y su militancia.
Y ahí, bueno, terminé eso, lo dejé ahí, que el otro día me preguntaron, ¿cómo estás con tu investigación? Y digo, hice mi tesis de grado y la dejé como en stand-by, que después tengo que seguir en algún momento, pero bueno, después ya en el 2018 empecé a ir por otro camino más teológico, ¿no? Empecé a estudiar teología de la liberación latinoamericana y después con las iglesias cristianas inclusivas y las iglesias inclusivas en general. Porque digo, las espiritualidades disidentes, las disidencias sexogenéricas, ¿no? Tienen que tener espacio para vivir su espiritualidad, ya sea en las distintas religiones, ¿no? En el budismo, en el catolicismo, en el cristianismo, en el judaísmo, ¿no? Y esto me permitió también empezar a participar de encuentros tanto internacionales de teorías y teologías queer. Fue en El Salvador en el 2000, Costa Rica en el 2022, en el 2024, el año pasado, en El Salvador y en México, y en el 2019 en Brasil. Estuve participando de diferentes encuentros ahí sobre género y religión, teologías queer y teorías queer. Así bueno, ahí empezó mi camino hasta que en el 2022 ingreso al doctorado en Estudios Sociales de América Latina y ahí empieza otro caminar, ¿no? Otra aventura, sí. Y bueno, y ahí empecé a investigar y a plantear mi tema de tesis sobre las iglesias cristianas inclusivas, y ya cuando tengo que empezar a delimitar, ¿no? el tema, llegué hasta la iglesia de la Comunidad Metropolitana en Buenos Aires, y mi doctorado de ser de América Latina tengo que hacer una comparativa con otro país de Latinoamérica. Entonces hice con la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Sao Paulo de Brasil. Y bueno, ¿Y qué es eso? ¿Qué es la iglesia inclusiva? ¿Qué es eso? Las iglesias que aceptan a todos los exiliados, ¿no? de las otras iglesias, ¿no? Como la Iglesia Católica Romana, de la iglesia matriz del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces excluye a las disidencias sexogenéricas, ¿no? A las personas trans, a las personas gays, lesbianas, las excluye, y entonces hay que buscar lugares, comunidades donde puedan sentirse acompañadas, ¿no? Y en esto también que hablo también, ¿no? de esto después del análisis de la marcha, ¿no? Que cómo fue, ¿no? La marcha, la primera marcha del orgullo en Buenos Aires en el 92, ¿no? Del uso de las máscaras, ¿no? Que hacía parte del acompañamiento en estas situaciones, por ejemplo, con la epidemia del SIDA, que estaba reinando, ¿no? Desde el 87 hasta el 97, fue eso, y muchas personas de la comunidad perdieron parejas, perdieron amigos, y eso en las iglesias conservadoras, las iglesias como la Católica Romana, muchas veces no tenían un espacio para poder abrirse y poder plantear, ¿no? Lo que les pasaba, lo que necesitaban duelar. Bueno, pero podemos decir que desde Francisco, yo que siempre jodo, que me considero un hereje, voy a decir así, desde Benedicto en adelante, la iglesia se fue abriendo, al mundo trans, a las disidencias. Sí. ¿Y por qué lo digo por qué te decía desde Benedicto? Porque a Newman, más allá de la anécdota y la discusión en su momento que querían separar los cadáveres porque el cardenal estaba, lo enterraron junto con el hombre que era su pareja, ¿no? Y no pudieron porque los huesos estaban mezclados, porque habían pasado cientos de años. Fue Benedicto el que
a este cardenal que era anglicano, que se hace católico, que todos sabían que era homosexual, fue el que lo hace santo, ¿no? Por eso digo, lo incluyo a Benedicto, porque es como que a Francisco se lo castiga mucho por algunas cosas que ha hecho, y en realidad es como que ha habido una continuidad progresiva, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica. No sé si coincidís en eso. Sí, eso, pero más allá de los avances que tenga la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Hay que hablar también de esas exclusiones y de las violencias que sufren muchas personas, ¿no?, de la comunidad con las terapias de conversión y muchas violencias de los distintos cleros, ¿no?, de la Iglesia Católica. Entonces, salirse de esos lugares y pensar en otras comunidades religiosa, eso es a lo que yo le pongo el foco, ¿no? Que más allá de la apertura que da el Vaticano, ¿no? Pero hay que pensar en a dónde van en esos cuerpos que fueron excluidos o violentados. Es eso. Que por más que la Iglesia condene, por ejemplo, los abusos, cómo está la salud mental de esas personas que fueron abusadas tanto tiempo, ¿no? Eso hay que también mirarlo y de otro punto, ¿no? Entonces sí se entiende. Sí, y te pregunto esto, ¿desde dónde harías esa mirada? Y por eso O digo ¿desde yo, dónde desde la la haces, no, teoría, mejor dicho? y yo por eso le hago las miradas de las teologías queer, que hablan de la sexualidad, de los cuerpos, no como esto, la teología latinoamericana de la liberación, habla de los creyentes, pero como pobres, ¿no? Como desde la pobreza, y la teología queer hablan de los cuerpos sexuados, de que las personas tienen deseos, tienen características físicas, morfológicas, ¿no? que llevan también y son parte de la espiritualidad. No lo podemos separar y decir, bueno, es de cierta forma y vamos a encapsularlo acá y no lo vamos a tocar, ¿no? Entonces, porque si no es como estos textos garrotes que tiene la Biblia, ¿no? Que siempre castigan la homosexualidad, castigan la transexualidad con ese cuerpo de los eunucos, ¿no? Y vos decís, pero los trans, no todos, ni todas nos mutilamos, ¿no? Sí, sí, claro. Es como, entonces eso de tratar de leerlo desde otro lugar, desde la teoría esta, como por ejemplo, hay autoras importantes de Argentina, pero bueno, siempre Argentina tiene eso que está pasando ahora, ¿no? Esta fuga de cerebros, ¿no? Que fue reconocida en Inglaterra, Marcela Arthur Reed, pero ella se formó en Buenos Aires, ¿no? Pero es esto de hablar, ¿no?, de los cuerpos, como de hablar de la importancia de ir a una misa con glitter, ¿no? Y no ser cuestionada. Che, ahí para ir concluyendo este pedacito que quería ahí conversar de la iglesia, digo, vos te encuadrás dentro de lo que es la iglesia peregrina. Claro, sí, digamos, participar de otras también denominaciones de iglesias cristianas, como Yadla, y ahora es la iglesia peregrina, donde participa activamente, digamos, en formación, ¿no?, teológica, como en interpretaciones bíblicas, liturgia. Fui nombrada ministra laica un momento, por la iglesia de la comunidad latinoamericana, YADNA, y bueno, y ahora estoy haciendo la formación para acceder a un diaconado en la iglesia peregrina. Y eso también es otro de ir hablando hasta de una teología trans. Porque, digamos, las personas trans tenemos sí también otras formas de vivir
de vida, ¿no? Primero y principal, y otras expresiones también en cuanto a la religiosidad, porque también eso, ¿no? Como tantas cosas que nos atraviesan. Decime si me equivoco o no, la iglesia peregrina históricamente es parte de la iglesia católica, ¿verdad? Es una iglesia cristiana, no depende del Vaticano. No depende. Si esa va tu pregunta, no depende porque del ahí, Vaticano. Sí, preguntaba, eso era lo que preguntaba, sí. Sí, no. Esta es una iglesia que es de las católicas históricas, digamos, pero no apostólicas romanas. Bien. No tengo una lectura, y eso tenemos una liturgia especial, ¿no? Porque esto también yo empecé desde la pandemia para acá, ¿no? Con celebraciones virtuales, porque por ahí esa es la iglesia peregrina, hay integrantes de toda América Latina, desde El Salvador, México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, entonces nos conectamos y se arman, digamos, espacios súper hermosos de oración, ¿no? Y de compartir la palabra, compartir experiencias. El domingo pasado, por ejemplo, también estuvimos participando con mi marido de una celebración de la iglesia, también una iglesia de Chile que se llama Abrazo Disidente. Y también esto compartiendo, ¿no? Las experiencias de cada una y que también es diferente de país a país también. Te pregunto esto, digo, ¿cómo ves vos? Digo dos cosas, ¿cómo ves y a la vez cómo lo has vivido? Digo, porque seguramente no es lo mismo ser trans en el conurbano bonaerense que ser trans en La Rioja. Digo, las dificultades en algún momento deben de haber sido tremendas y siguen siendo para muchas chicas del colectivo trans en cualquier lugar de la Argentina y también de otros lugares del mundo, ¿no? De Latinoamérica. Digo, ¿cómo has vivido, digo, esto desde tus estudios, de haber estudiado, digo, lo que fueron los 90, fundamentalmente alrededor de esa marcha del año 92, hasta hoy? ¿Cómo ha sido esa evolución? Digo, ¿qué ha sido lo positivo y bueno, y lo que todavía falta en toda esa evolución, ¿no? Sí, digamos, es lo que hablaba el otro día, por ejemplo, de Argentina ser pionera en muchas leyes, ¿no? Y muy importantes para toda la comunidad LGBT, ¿no? Como el matrimonio igualitario y de identidad de género, pero sigue desde el 92, fue la primera marcha, digamos, del orgullo. Creo que seguimos, no sé, luchando, batallando contra el estigma social, ¿no? Que esto que creo que hace falta un cambio social para que podamos andar en paz, porque esto es lo que decimos, no es lo mismo igual acá en la realidad de La Rioja, que por ahí yo evidencio más violencia en el sistema de salud, ¿no? Que cuando vas, aunque te hayan hecho el cambio registral, los sistemas informáticos todavía no se actualizan y te tratan con el nombre muerto y esa violencia que vos decís, si estás viendo una expresión de género, de sexo femenino y ahí dice un nombre masculino, como que tener un poco de empatía y decir el apellido nada más, o cómo es tu o con preguntar cómo es tu nombre, ¿no? ¿Cómo te autopercibís? Creo que eso es lo que algo también que aprendí, por ejemplo, en México en octubre del año pasado, ¿no? De esto de cómo que tengas que poner tu nombre y te lleva una tarjetita, tu nombre y tu pronombre, ¿no? ¿Cómo es tu pronombre, no? ¿Cuál es tu nombre? Siempre creo que esa es una primera pregunta que creo que ahora la tengo que empezar a implementar, porque si no es como demasiado violento, ¿no? Para las personas trans, esto del nombre muerto, del pronombre equivocado, que la verdad que
que yo tengo una frase que el marido me la atribuye, que ser trans es siempre batallar, ¿no? Es como que siempre vas con un pie adelante como para atacar y decir, ¿por qué tenés que estar viviendo así, no? Pero esto, como te digo, desde el 92 hasta el día de hoy, digo, mucho no cambió para la comunidad trans. Como te digo, es diferente en el conurbano, como es diferente en San Juan, que vive una compañera trans con la que tengo contacto. Por ejemplo, dice que en San Juan como que las personas trans no pueden andar libremente, como que para ir a un lugar tienen que ir a un lugar muy específico, porque sigue la de un maestro de ser una persona trans y ser discriminada, menospreciada, o los chistes, el murmullo como que sigue presente en la sociedad. Sí, sí, digo, de paso, digo, te lo cuento a vos, se lo cuento a la audiencia, acá en La Plata, seguramente en las redes, capaz que ya la conocés por las redes o no, la rubia peronista, que es una chica trans, y cuando se recibe de abogado, o sea, con su nombre, no sé, ponele Luis González, por decir algo, digo. Y después terminó en juicio con la Universidad Católica de La Plata porque no le querían hacer el cambio de nombre, digo, una cosa, una paparruchada. Al final la justicia le dio la razón a ella y tuvieron que emitirle el título con su nombre de mujer, ¿no? Bueno, digamos, mira, justamente ayer fui a buscar yo mi trámite y yo este año empecé porque por ahí yo le digo a mi marido, yo cuando veía el certificado con mi nombre muerto, digo, no soy yo. Acá alguien está usurpando el título, ¿no? Y entonces empecé el trámite este año y ayer justamente fui a retirar, pero sin ningún problema, en la Universidad Nacional de La Rioja, la verdad, ningún problema hizo para presenté todo el documento nuevo, la partida de nacimiento rectificada, y ayer ya fui a retirar mi título y mi analítico con mi nombre Yacurumana de la Puente, y licenciada en Ciencia Política. Bien. Así que la verdad, súper orgullosa de esto, de la universidad pública, nacional y popular que permite esto, ¿no? Y eso es lo que yo también hablo, por ejemplo, en el sistema universitario, yo me siento súper cómoda expresando mi género, ¿no? No siento la discriminación. En la universidad todos me llaman Yacurumana. Sí hay algunas que yo también las defino, ¿no? Las TERF, las feministas radicales, trans excluyentes, que también eso que hablo también ahí en la nota de página 12, ¿no? Que eso es algo que también luchamos, ¿no? Hay mujeres como que te hacen sentir el peso del feminismo, ¿no? Puedo decir, como que mujeres que te tratan en masculino, y vos decís, una mujer o vos, y no tienes por qué violentarme, y es eso, pero también por eso digo, existen eso en todos los espacios. Pero en la universidad la verdad es que me siento súper cómoda. Estoy haciendo una inscripción en una cátedra de estudio del poder y teoría política, en relación con los alumnos, las alumnas, y la verdad que es un lugar que me sienta bien. La academia argentina hay que seguirla valorando y seguirla haciendo, ¿no? Que es esto, por eso digo, por estas investigaciones como la que estoy haciendo yo también en el doctorado, ¿no? De las iglesias y la historia también, porque bueno, en esto de contar un poco, ¿no? Que cómo sale esta ponencia que ganó el premio, ¿no? Que esto de hacer un poco con esto que venía investigando y la relación de la Iglesia Comunidad Metropolitana, que nació en Buenos Aires en el 87. Entonces tuvo un acompañamiento de la comunidad y fue una de las organizadoras de la primera marcha del orgullo, y ahí por eso tenía todo y fue interesante estudiar el análisis de las máscaras y todo lo demás, y ahí, bueno, digo, yo ya tengo que empezar a utilizar algo mientras voy haciendo la tesis para empezar a publicar y empezar a participar, ¿no? de las conversaciones académicas
que hay cada 2 años, bueno, no sé, ciencia política cada 2 años. Che, y te pregunto esto, ahora justo ya me lo habías dicho que tu lugar de origen es cercano a Nillaco. Digo, ¿cómo se ve la Argentina es así, digo, más allá del presidente, lo voy a decir histriónicamente, cómo se ve la Argentina de Karina Milei y los Menem desde La Rioja? Y acá lo tenemos muy marcado el apellido, pero bueno, igual acá con Ricardo Quintela, al igual que Axel en la provincia de Buenos Aires, no tenemos los grandes gobernadores que defienden la patria y defienden los territorios. Entonces, pero bueno, es igual, la provincia está recortando mucho el presupuesto por esto de no tener la coparticipación, de no tener un presupuesto nacional vigente y real, ¿no? Que se pueda ver, decir, tal área gasta esto en tal cosa, ¿no? No tenemos ese conocimiento. Entonces, acá vemos la Argentina de bastante cruda y que digamos, y lo más afectado son las infancias y adolescencias, ¿no? Con el acceso a sus derechos básicos como es la alimentación. Sí, parecería que comer está mal, ¿no? Parece que no hay que alimentarse. Milei nos trae el plan nutricional, ¿no? Para que podamos estar, no sé, diferentes. pero no es el camino, y digamos, por eso creo que también el domingo los bonaerenses nos marcan un poco ahí el camino, ¿no? Que se puede. Eso como digo, ¿no? Que eso es lo bueno de todo, ¿no? De siempre con nuestras acciones, ¿no? Como esto, con ganar el premio, ser la primera mujer trans, también es decir que se puede, ¿no? Que para todas las infancias y adolescencias trans, es decir, que pueden estudiar en la universidad, ¿no? Que se pueden formar, pueden participar, pueden investigar y hacer ciencia. Eso es como nadie nos van a quitar nunca nos van a quitar los sueños. Che, para ir cerrando, digo, te pregunto esto, digo, vuelvo, ¿qué es? Digo, a ver, Menem, guste o no guste, te guste a vos, o no te guste, me guste a mí, o no me guste, la realidad religió siempre por La Rioja. De estos dos sobrinos, ¿qué aceptación pública tienen en La Rioja? Es que ellos no se los ve acá en la provincia. Sinceramente, ellos no se han criado acá. Entonces la aceptación es como que hay personas que siguen, sí, pero son una parte de la sociedad que con privilegios muchas veces, como la casta, ¿no? Como dicen, ¿eh? Porque acá, digamos, el peronismo siempre prima, ¿no? Y está ahí eso que vos decís, ¿no? Nos guste o no nos guste, Menem o el presidente salió de La Rioja, y muchos riojanos tienen un aprecio importante, pero saben de las ideas de Perón y continúan con eso. Es decir, no van a decir, porque es sobrino de Carlos Saúl, voy a seguirlo Martín, ¿no? Entonces no, porque no están buenas las políticas que aplica. Y contanos algo ahí, lo resaltaste, contanos algo de Quintela. Y Ricardo, la verdad que aporta mucho a la construcción nacional también, ¿no? Esto es importante, el papel que tiene La Rioja, como siempre, este foco, ¿no? Que viene desde Carlos Saúl hasta el día de hoy, y la verdad que nos mantiene a la población, digamos, en un estado general de bienestar, porque la verdad que ahí existen planes, el trabajo
medianamente formal en el Estado, más allá de los vinculados, ¿no? Entonces, siempre trata de contener esto, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho, y este derecho de poder incluir a las personas en la medida de lo que pueda. Entonces, la verdad, el compañero Ricardo, la verdad que nos hace sentir orgullosos del peronismo, ¿no? Esto de seguir las ideas de Viti Perón, como tiene una canción. Entonces decir, bueno, vamos, porque tenemos un líder que seguir para poder seguir, ¿no? Y, por ejemplo, acá también está haciendo amparos judiciales con el tema de las pensiones que fueron suspendidas de Andy, ¿no? Entonces ya salió algo favorable ahí con las suspensiones. Entonces es una persona política que está activa, no es que se deja avasallar, ¿no? Entonces él también batalla, y entonces dice, si suspenden, ¿cómo hacemos? Y tiene el equipo también, formó un buen equipo de político y jurídico que puede asesorarlo para decir, bueno, vamos por acá. Bien, para cerrar así, te felicito, por todo tu trabajo, tu lucha, tu militancia, por este premio que te ha dado visibilidad, voy a decir así, a nivel nacional y seguramente también internacional. El mensaje que quieras darle a la comunidad trans desde ahí, y bueno, desde La Rioja, ¿no? Y el mensaje, que este premio es colectivo, como lo vengo diciendo, que la verdad que para todas las compañeras trans excluidas de la vida social, de la educación, ¿no? De la política, porque también hablemos de las compañeras trans de la política, ¿no? Que tenemos que tener palabra y también ocupar lugares de decisión. Y entonces, que se puede, que todas podemos, y que la educación es importante, y tenemos la universidad pública en Argentina. Entonces, como tengo a mi compañera Verónica Araya, que es de ATA San Juan, que viene a participar en la universidad de actividades de extensión. Entonces hay lugares para que puedan enseñarnos también, ¿no? Porque la verdad que yo en esto de los análisis por ejemplo, es ponerle teoría, pero a la praxis que hacen día a día, ¿no? Muchas militantes del campo nacional y popular. Entonces, el mensaje es que se puede, y que se sientan acá, que tienen una compañera que las puede ayudar a lograr sus sueños. Chacurmana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la nota, un gran abrazo y lo mejor. Un gran abrazo para vos, y saludos ahí a todo el campo nacional y popular bonaerense. Muchísimas gracias, abrazo, chau, chau. Abrazo, chicos.